Ahí estás, ahora estás grabando. Subtítulos. Perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar con el dictado de física básica. Bienvenidos a todos y a todas. Recuerden que pueden interrumpir la presentación en cualquier instante, cualquier duda que tengan, simplemente con audio, video o por chat. Básicamente yo le hemos enviado a través de los distintos contactos que hemos tenido por WhatsApp, o por correo, o por la página. La asignatura física básica es esta la página que ustedes tienen y que pueden acceder, que es fisicatume.fica.unsl.edu.ar. Y acá, en esta página de la asignatura, no sé si la han podido acceder o ver, van a tener toda la información y todo el material de estudio necesario para poder cursar la asignatura. Si bien esta página estaba hecha en forma complementaria a lo que era la tradicional dictado en forma presencial, es mucho más útil ahora que estamos de manera virtual, ya que acá tienen toda la información. Vamos a comenzar por parte, entonces tienen la asignatura, recuerden acá Física TUMI, ya se lo hemos puesto en el que ya vamos a acceder a la presentación en el Classroom. Acá tienen que vamos a ir muy rápidamente en esta parte, en la parte previa, digamos, simplemente después les voy a pedir a ustedes que con más tiempo vayan consultando y vayan leyendo con atención cada una de las instancias y cualquier duda o consulta nos van preguntando a través de los diferentes medios de contacto. Recuerden además también, si quieren, pueden, no solamente, digamos, a través de los medios de contacto de correo por WhatsApp, sino después a través de las clases. Lo que siempre le pedimos, inclusive está puesto acá, que se sugiere siempre lectura previa a los aspectos generales. Acá está todo lo relativo a lo que sería el contexto en el cual se desarrolla la asignatura. Una breve introducción, digamos, que tiene que ver con respecto a lo que es la asignatura básica y cómo se inserta en un programa analítico de que tiene la Tecnicatura Universitaria en Mantenimiento Industrial. Ustedes se hacen acá, pueden acceder al plan de estudios, ¿sí? Cuáles son las alcance e incumbencia, y después tienen todo el plan de estudio correspondiente. Fíjense que acá, para cursar física básica, le pide, que es una materia del segundo cuatrimestre, le pide como regular la 1, y la 1 es asignatura matemática. Es decir, que esto está puesto acá, que es requisito indispensable para poder cursar la asignatura básica, tener regularizada la asignatura matemáticas. Esto es importante, lo tengan presente, que no se permite la asignatura o cursado la asignatura en forma de estudiante condicional. Alguno que deba la asignatura matemática tiene hasta el turno de octubre, inclusive, para poder rendirla y cumplir con este requisito de tener la materia regularizada. Cualquier condición, digamos, particular que presente alguno, después lo hablamos o conversamos. Pero esto sería importante tener que solamente aquellos que están con esta condición o requisito de tener regularizada matemática puede cursar la asignatura física básica. Bueno, la fundamentación tiene que ver el hecho de que física es una ciencia fundamental, igual que las otras disciplinas que depende del tipo de carrera, pueden ver más de este tipo de ciencias fundamentales, y que tiene obviamente una fuerte incidencia en que todos aquellos estudiantes que van a estudiar carreras científicas tecnológicas, no sé, tecnicaturas, ingeniería, licenciaturas, etcétera, y que siempre nosotros hacemos hincapié de que no es que sea física una de las asignaturas principales, sino que al igual que física, dependiendo, como dije recién, de qué carrera están estudiando, puede ser química, matemática es más transversal, o biología,
Estas asignaturas siempre, o estas disciplinas siempre las van a tener ustedes al comienzo, en primer año, porque sobre estas asignaturas se van a desarrollar los demás conocimientos. Todos los demás, a partir del segundo año, todas las demás asignaturas van a comenzar con los conceptos desarrollados sobre estas disciplinas. Entonces es muy importante, que siempre decimos, que tengan una base sólida con respecto a lo que son los conocimientos con respecto, digamos, física o matemática, los de dermatología será biología o química y matemática, etcétera, etcétera. Pero es importante poder conocer los conceptos fundamentales en estas ramas de la ciencia. Aquí nosotros vamos a desarrollar, es muy básica la física que vamos a desarrollar, los conceptos relativos a equilibrio, la parte estática, cinemática, movimiento de los cuerpos, dinámica, fuerzas, trabajo y energía. ¿Sí? Todo aplicado a partículas. Bueno, los objetivos que están planteados dentro de la asignatura, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el tema de proporcionar los conceptos fundamentales para poder entender básicamente los fenómenos físicos, generalmente la parte mecánica, lograr ustedes, digamos, el poder de capacitación necesaria y suficiente para poder desempeñarse en eficiencia en materias específicas, que es un poco lo que dije recién, de tener un buen desempeño en lo que son las asignaturas del ciclo básico, para que ustedes tengan una base lo suficientemente sólida como para poder desempeñarse, y es así, ya lo van a ver cuando empiecen a avanzar, el tener el conocimiento en este tipo de asignaturas consolidado, es mucho más simple poder comenzar el desarrollo de otras asignaturas de ciclo de años posteriores. Obviamente el nexo entre teoría y práctica, bueno, manejar las unidades, sistemas, magnitudes, poder plantear a partir de determinados fenómenos físicos, plantear los principios generales por analogía, etc. Bueno, cuerpo docente, un poco lo que estábamos planteando recién, el que los presentamos. Mi nombre es Sergio Ribota y estaba recién Néstor Galdiano y Pablo Amar. Posiblemente por ahí también nos puede dar una mano, que es Eduardo Gil, que bueno, nos estaba acompañando en los años anteriores. Este año está en otras asignaturas, pero puede por ahí sumarse en caso de necesidad. Recuerden, acá tienen todos los contactos, correos, WhatsApp y el enlace que tenemos ahora de Google Meet. Acá están los correos nuestros, particulares, y si no, tienen el correo de la asignatura. Con cualquiera funcionamos. Programa analítico, un poco lo que les comenté. Vamos a trabajar con la parte de estática, cinemática, dinámica y energía. Acá hay una bolilla introductoria que tiene que ver con magnitudes y errores, que generalmente es un repaso sobre conceptos que ustedes han visto en el nivel medio, y que por ahí es interesante, digamos, refrescarlo. De la misma manera, Néstor ha preparado también algo que ya le va a comentar con respecto a algo de manejo de magnitudes, unidades, que por ahí, digamos, no hemos olvidado y que es necesario que lo conozcan. Lo mismo acá van a ver operaciones con vectores, que si bien es algo relativo a matemáticas, igual a álgebra, es necesario para, nosotros vamos a trabajar con muchas magnitudes vectoriales, en la primera unidad, inclusive lo que es estática, y bueno, y estos vectores, o las fuerzas, se trabajan como, o se operan a través como vectores, ¿no? Entonces es interesante, por lo menos en esta unidad, que es la que vamos a ver ahora, a continuación, después de que desarrollemos el concepto general de la asignatura, trabajar con vectores o repasar algunos conceptos con vectores. Inclusive vectores también, en el primer parcial, hay un problemita relacionado con operaciones con vectores. La segunda unidad tiene que ver con el equilibrio estático, donde estudiamos el equilibrio estático del sistema de partículas o partículas, fuerza, etc. Vamos a ver cinemática de una partícula. Acá cinemática vamos a ver una dimensión, por eso estamos hablando simplemente de conceptos de física básica. Después vamos a ver dinámica, vamos a ver
los movimientos de las partículas, las causas que producen ese movimiento, es decir, vamos a ver las leyes de Newton, y conjuntamente en esta unidad también movimiento circular uniforme. Y por último, lo que tiene que ver con lo relacionado a trabajo y energía y potencia. Estas son las 5 unidades que vamos a desarrollar en este cuatrimestre. Acá, si quieren, pueden bajar en este enlace, tienen el programa presentado, que está exactamente lo que estamos explicando acá. Acá está todo desarrollado el programa para su consulta. Bibliografía. Acá está un poco la bibliografía de referencia que pueden ustedes consultar. Hay mucha bibliografía en biblioteca que la pueden ir a buscar. De todas maneras, bueno, acá está la bibliografía básica y después alguna complementaria. E inclusive acá le hemos puesto, para aquellos que no están o no pueden acceder a la biblioteca o no pueden ir, siempre recomendamos que traten de consultar la bibliografía. Si bien hay mucha bibliografía disponible por otros medios, está bueno leer un libro. O digamos, estudiar de un libro, ¿no? Acá van a ver ustedes que acá les explicamos, digamos, que la idea es que ustedes vayan y pueden buscar la bibliografía, pero si no, por algún motivo, o están justo el fin de semana, acá tienen para bajar alguna bibliografía que está en PDF, por ejemplo, Hewitt, bueno, si lo bajan. Bueno, un poco lerdo, lo vemos, apenas baje. Hewitt and Coley, hay algunos de física, otros de prácticas de problemas. También, bueno, esos son los libros que nosotros recomendamos y que traten de ustedes, de las posibilidades y los tiempos de cada uno, tratar de leer los libros. En caso que no, hay otros apuntes de la asignatura que están puestos acá, y después otro con el tema de todos los problemas, que ya se los voy a mostrar cada uno de estos dos, donde lo pueden encontrar, aparte de estas opciones. ¿Está bien? Pero lo que están acá son libros básicos, sencillos, que siempre los recomendamos como para que ustedes puedan... Bueno, acá está acá abajo el libro, de problemas, digamos, pero bueno, lo tienen ustedes para poder trabajar y estudiar, y siempre recomendamos que puedan trabajar sobre este tipo de bibliografía. Los horarios, bueno, acá ya después vamos, una vez que ya comencemos con, la asignatura se va a dictar en forma no presencial, por ahí podemos tomar, no sé si alguna evaluación en forma presencial, ya lo vamos a comunicar, o podemos tener alguna práctica, alguna teoría, alguna consulta en forma presencial. No van a ser todas, simplemente creo que por ahí está bueno para que nos conozcamos, aunque sea nos veamos la cara alguna vez, de tener algún día, alguna actividad presencial. De a poco vamos a ir retornando las actividades, creo que en todas las asignaturas, no creo en este cuatrimestre, sí en el año que viene, de mediar mejora en lo que es el sistema de salud y todo lo que es epidemiológico, pero bueno, en principio la asignatura va a ser en forma no presencial, sí pudiendo ser algunas actividades pues, de consulta o exámenes parciales en forma presencial. Eso ya lo vamos a ir comunicando con tiempo. Los lunes vamos a arrancar a 19:30 y los miércoles a las 18. ¿Sí? Y ya vamos a ver después un poco, si bien ahora estamos arrancando con teoría, este lunes y el próximo lunes que solamente vamos a tener teoría, y después ya vamos incorporando la parte práctica en cada una de las actividades. Acá si ven, tienen el desarrollo de lo que serían las actividades, la planificación de actividades para la asignatura física básica. Física básica,
Estamos aquí en el día 23, comenzando con lo que es introducción a la asignatura, y vamos a ver la primera unidad, que es magnitud de errores. ¿Está bien? Bueno, el 25 es feriado, y acá van a tener todo el desarrollo de lo que vamos a ver tanto en teoría como en práctica. Práctica recién vamos a comenzar el 1 de septiembre. Acá tienen todo lo que uno estima que puede desarrollar en función de los días, este cuatrimestre un poco más corto, en vez de 15 semanas, de 14 semanas, y uno en función de la disponibilidad que tiene de las semanas disponibles y en función de los feriados, etc., bueno, planifica las actividades. Acá están los feriados, y acá empiezan a ver, fíjense, los parciales. Si bien es estimado, puede haber algún cambio en función de algún imprevisto, que después lo iremos viendo sobre la fecha en la que estemos. Pero bueno, acá ustedes ya pueden ir consensuando con las otras asignaturas con respecto a los parciales. El primer parcial, la primera recuperación, que ya vamos a entrar un poco en detalle respecto de esto, las consultas previas a los parciales, y acá están el resto de los parciales, segundo parcial y lo demás. Esto también, si quieren, lo pueden bajar, pueden descargar la planificación o el calendario académico para ver sobre el cual se desarrolló la planificación. Esto voy a, digamos, después lo ven ustedes con un poco más de tiempo, y cualquier duda nos consultan hoy o por mensaje o por la clase siguiente. Las condiciones de cursado de regularidad, bueno, un poco cuál es la modalidad de dictado de la asignatura. En general vamos a tener las clases teóricas, que son teóricas y prácticas, porque vamos a desarrollar algunos problemas tipo, más las clases aparte de resolución de problemas que tienen la vinculación con las clases teóricas. La asignatura tiene, digamos, son 6 horas, son 60 horas cuatrimestrales, 2 horas destinadas a teoría, que generalmente por ahí lo vamos a destinar para el lunes o miércoles, vamos a ver, y 4 horas para prácticos. Acá están un poco lo que le dije recién, con respecto a la fecha de los parciales. Estas fechas que están acá están en función de lo que le mostré recién en la planificación. Ya después veremos cómo lo desarrollamos o cómo vamos, en función de cómo avanzamos en la asignatura, vemos las fechas, si concuerdan o no. Algo importante, esta materia es o permite la posibilidad de ustedes 3 instancias, digamos, van a cursar, la pueden regularizar, promocionar o quedar libre. No es la opción, digamos, no queremos que quede libre, pero bueno. El tema de, para poder promocionar la asignatura, ustedes vamos a tomar asistencia a la teoría, como en las clases de ahora, y vamos a tomar asistencia a las clases prácticas. Entonces, para poder promocionar la asignatura, ustedes deben tener como mínimo el 80% a las clases teóricas. A su vez, los problemas, también le vamos a tomar asistencia y tienen que tener un 80% sobre las clases prácticas de problemas. Ya después se lo vamos a ir reiterando en las primeras clases, el tema de este cumplimiento, inclusive también lo vamos a ir alertando sobre, previo a los parciales, porque ya le voy a comentar cuál es alguno de los beneficios de poder asistir a las clases teóricos prácticos. Entonces, básicamente, para que uno pueda promocionar la asignatura, es decir, que no tenga que rendir el examen final, es que ustedes tengan asistencia mínima del 80%, tanto a las clases teóricas como a las prácticas, y a su vez aprobar los 2 parciales. Va a haber 2 parciales, entonces la idea es que ustedes puedan, bajo estas condiciones, digamos, de asistencia, tanto a la teoría como a la práctica, y haber aprobado los 2 parciales en cualquiera de las instancias. Recordemos que de acuerdo a la ordenanza 32 del 14, cada parcial tiene su recuperación. No sé si ustedes, no, lo borré acá. Vemos, volvemos acá a planificación.
Fíjense que acá tienen primer parcial, primera recuperación, primer parcial, y acá tienen la segunda recuperación, primer parcial. Y después tienen el segundo parcial con sus dos recuperaciones. Es decir, hay dos parciales con dos recuperaciones. El requisito es que aprueben los dos parciales en cualquiera de las instancias. Volvemos a lo de recién. Entonces, estamos en condiciones de cursado. Y la idea es que todos ustedes puedan promocionarse en examen final. Esa es la idea básica que tenemos quienes integramos la asignatura, y que traten de cumplir este requisito. En caso de que alguno tenga problema o inconveniente con el tema de la asistencia, lo hablamos o nos comunicamos por privado y vemos cómo lo solucionamos. Hay gente que está trabajando, turnos rotativos, vemos cómo solucionamos o consideramos esa situación. En caso de que, por ejemplo, en el tema, esta sería la condición mejor, digamos, que ustedes promocionen sin examen final, o puede ser aprobación con examen final. Esto es para aquellos estudiantes que han aprobado, tienen, digamos, la asistencia mínima a las clases práctica y de teoría, y han aprobado las dos evaluaciones prácticas, pero no las teóricas. Entonces, en ese caso, ustedes van a tener que rendir un examen final solamente teórico. Y el peor de los casos es que no hayan aprobado ni los prácticos, los exámenes finales prácticos, y en esa consecuencia quedan libres. Por lo tanto, quedan dos opciones: o la vuelven a cursar el año siguiente, o pueden rendir el examen final en condición de libres. En ese caso, tienen que rendir primeramente un examen teórico y luego pasan al examen práctico. Pero no, esperemos que no sea la situación de ninguno. Con respecto a los parciales, nosotros estamos tomando, como es promocional, ustedes tienen que aprobar, digamos, los parciales. Digamos, los parciales. Recordemos, tenemos el primer parcial. Acá van a tener un parcial teórico, que estos son generalmente 10 preguntas de múltiple opción. No son complicadas, pero son preguntas conceptuales, que con una breve lectura, digamos, de los PowerPoint o los apuntes, son para poder resolverlo. No les lleva más de 15, 20 minutos resolver esto. Y después pasan, en el mismo momento, pasan al examen práctico, que son 5 problemas similares a lo que ustedes resuelven en la guía de trabajos prácticos. Cada parcial tiene esta forma: primero rinden un teórico y un práctico, y después el práctico. Es indistinto cómo lo hagan, porque le vamos a dar las dos cosas a la vez, teórico y práctico, así que bueno. Y después tienen el segundo parcial de la misma manera. Recuerden que para esto tienen las instancias de primer parcial, la primera recuperación del primer parcial y la segunda recuperación del primer parcial. Con el segundo exactamente lo mismo. Y lo pueden aprobar en cualquiera. Digamos, acá van a tener el segundo parcial, perdón. Segundo parcial, la primera recuperación del segundo parcial y la segunda recuperación del segundo parcial. Acá es importante aclararle algo. Recuerden que esto va sumado a asistencia a teoría, el 80%, y asistencia al práctico, 80%. El que tenga esto, tenga esto, tenga esto, tenga esto, es promocional.
Bien, van a ver ustedes cómo estaba puesto en la planificación. Primero tomamos el primer parcial y a continuación tomamos la primera recuperación del primer parcial. Y a continuación no viene esto, sino que viene el segundo parcial. Y esto es a criterio de ustedes. ¿Por qué decidimos tomar de esta manera? Porque si uno toma el primer parcial y sale mal, le tomamos la recuperación y sale mal, y le tomamos la segunda recuperación y sale mal, directamente queda libre acá. Porque para regularizar o promocionar cualquiera de estas dos instancias, necesito tener regulares todos los parciales. Entonces, ¿qué hacemos? En general, para que ustedes tengan una opción más, es esto, pasarlo acá al último. Y hemos visto que surte un poco mejor, digamos, porque ustedes rinden, supónganse que rinden mal el primer parcial y rinden mal la primera recuperación. Entonces lo que hacen después es pasar al segundo parcial en las tres instancias, la idea es que lo aprueben en cualquiera de estas instancias, y en toda esta experiencia de poder rendir el parcial, obviamente adquieren más destreza y más conocimiento. Con lo cual, en caso de aprobar el segundo parcial en cualquiera de estas instancias, casi seguro le da altas chances de que puedan aprobar el segundo parcial, perdón, la segunda recuperación del primer parcial. No sé si se entiende, digamos, la segunda recuperación la dejamos al último, después de que hayan aprobado el segundo parcial. Obviamente, para acceder a esto, sí o sí tiene que aprobar el segundo parcial en cualquier otra instancia. Si no aprobaron el segundo parcial, obviamente no van a tener derecho, o no tiene sentido que rindan la segunda recuperación del primer parcial, porque ya han perdido la oportunidad de regularizar o de promocionar, porque para tener cualquiera de estas dos, hay que tener los dos parciales aprobados. Entonces van a tener el primer parcial y la primera recuperación del primer parcial, y la segunda recuperación del primer parcial la van a tener recién al final. Y para poder acceder a la segunda recuperación, sí o sí tienen que tener aprobado el segundo parcial en cualquiera de estas instancias. Algo que les comentaba con respecto a la asistencia teórica es que el que cumpla esto tiene un punto adicional tanto la teoría, esto para la teoría, para el parcial teórico, digamos, para esto, y tiene un punto adicional también para el práctico, ¿Se entiende? Es decir, se aprueba con 7 puntos, tanto el teórico como el práctico, se aprueba con 7 puntos. El que tiene el 80% de teoría tiene un punto de crédito, digamos, es decir, que si ustedes por ahí andan medio jugaditos y llegan a 6 puntos, habiendo citado a teoría, por ejemplo, o en el práctico, tienen un punto adicional y llegan a los 7. Entonces, por ahí que le decimos, traten de venir, no solamente el hecho de venir, porque vamos a ver los conceptos teóricos, también vamos a hacer ejemplos, ustedes pueden preguntar, entonces está bueno que participen, pero además de participar, tienen este plus, digamos, o este crédito, por el hecho de participar. Recuerden esto que está acá, un punto que esto también se lo vamos a comunicar a medida que ustedes van cursando, le vamos a decir quiénes, o antes del parcial, quiénes tienen el punto, tanto en teoría como en práctico, como crédito, en caso que le haga falta, para, para cuando rindan el teórico o el práctico. Por ahí, obviamente, si uno tiene 7 puntos, o supóngase 8 puntos, y uno más no le va a sumar a nada, simplemente va a aprobar, ya aprobó con 7, le doy un punto más, con 8 también la aprueba, pero sí por ahí, en algunos, como es promocional, la parte promocional, la nota la da el teórico. Entonces, por ahí, si uno tiene un 7 y saca un puntito más 1, tiene un 8, después la nota que va a tener al final cuando promociona es de 8 y no de 7. Eso ya lo vamos a ir viendo, lo vamos viendo a medida que vamos avanzando en el desarrollo de la asignatura. Así que es interesante, pero simplemente lo que quiero
es que tengan en cuenta que vamos a tomar asistencia teórico y práctico. No, digamos, recomendamos que traten de venir, no solamente por lo que implica el asistir y escuchar la teoría, hacer los problemas, consultarlos, sino también por lo que implica el tener un puntito, y la verdad que ayuda, a muchos ayuda el hecho de tener ese punto adicional, que porque ahí a veces andamos flojitos y nos falta un punto, y por ahí nos da bronca de tener 6 y no aprobar. Bueno, esto ayuda a que ustedes un incentivo más para que puedan aprobar. Bueno, eso es lo que tiene que ver, eso está todo explicado acá, lo que es el régimen de promoción sin examen final, 80% de teoría práctica, los 2 parciales de teóricos aprobados y los 2 parciales de prácticas aprobadas, teóricos y prácticos. Y queda... Bueno, las condiciones, bueno, medidas de seguridad, no, esto está un poco relacionado con el tema de, en el caso de presencialidad, lo que son las salidas de emergencia o algunas prácticas podemos hacer de laboratorio, no. Esta es la página, entonces simplemente le pedimos después que le peguen una leída con más tiempo a estos ítems y cualquier duda lo van consultando, por acá estarían todas las condiciones, requisitos y cuáles son los objetivos que se prende que ustedes tengan o logren al finalizar el cursado de esta asignatura. ¿Qué más van a ver en esta página? Que yo les dije que tenían todo acá. Bueno, cada unidad, acá hay 6, digamos, la unidad 0, pues después son 5 las que desarrollamos. Recordemos que simplemente la primera es una introducción o una puesta en punto, digamos, de cada uno de ustedes, repasando algunos conceptos que ya han visto en el nivel medio. Y después son 5 unidades: equilibrio estático, cinemática, dinámica, movimiento circular, trabajo y energía. Cada unidad tiene exactamente lo mismo. Vemos una, por ejemplo, equilibrio estático. Acá tienen la teoría nuestra, pero ustedes pueden, y recomendamos que si pueden, vean una bibliografía, digamos, de la que hemos puesto, o algún libro en biblioteca, o los PDF que le hemos dejado. Si ustedes pican acá, van a desplegar un PDF, que es con el que vamos a desarrollar la teoría. ¿Sí? Tiene toda la ejemplos, tiene etcétera, etcétera. Después tienen la presentación en PowerPoint, que es la que voy a utilizar yo para desarrollar aquí la asignatura, que también la pueden bajar. Está descargando. Esta es la misma que voy a utilizar ahora cuando apenas comencemos, exactamente la misma. Bueno, estática, y comienza acá. Son todos los mismos que les voy a mostrar yo a ustedes acá, es lo que tienen para ver. Después tienen videos. Estos son los videos de teoría, que ustedes digamos, son las clases grabadas de teoría. Están en MP4, que ustedes pueden descargar. Hoy vamos a comenzar con el desarrollo. ¿Sí? Entonces, bueno, esto también, para alguno en el cual tuvo algún problema, inconveniente, en el cual no pudo venir a una teoría, tiene todo el material, o si, inclusive si está adelantado y tiene más tiempo en una semana que en otra, puede avanzar con respecto, ya saben ustedes para cada día que vamos a ir trabajando, porque tienen la planificación de la asignatura, uno puede ir avanzando y consultando tanto la teoría, el material desarrollado de la teoría, la presentación en PowerPoint, y tienen un video que les ayuda a comprender los 2 temas anteriores. Esto con respecto a la teoría. Después, en el práctico, tienen los enunciados de todos los problemas, que también son un PDF.
Acá está, bueno, cada unidad tiene una estrategia, y digamos, acá son algunos conceptos que son necesarios que ustedes lo tengan en cuenta para resolver cualquier problema. ¿Qué debo tener en cuenta cuando tengo un problema de estática? Bueno, acá le dice los pasos a seguir o las estrategias que debo tener en cuenta para resolver este tipo de problemas. Acá están los enunciados. Después tienen los resultados. ¿Sí? Acá tienen los resultados. Estos son gráficos, son solamente gráficos, simplemente tienen los numeritos, y si no, también tienen las resoluciones, es decir, tienen todos los problemas resueltos. Acá es importante lo siguiente, y les voy a aclarar, acá tienen todos los problemas resueltos, paso por paso, con los resultados. ¿Está bien? Entonces tienen los enunciados. Fíjense que los enunciados, acá tienen un código QR. Si alguno tiene por ahí el celular, puede hacer o tomar la lectura del QR, y si hacen la lectura de ese código le va a dar la solución del problema. ¿Cómo se resuelve completamente el problema? O directamente bajan el archivo y el que tienen ustedes acá. Ahora bien, el hecho de darle los problemas resueltos no es para que ustedes lean el enunciado, vayan acá y lo copien. No van a ganar nada. ¿Se entiende? El tema de que ustedes tengan o dispongan de los problemas resueltos es como última instancia, es decir, nosotros le damos los problemas, tienen todo el soporte teórico, los conceptos, tienen todo el material, tienen las consultas, las clases prácticas. Entonces, cuando uno está en un problema, tiene que hacer el esfuerzo y tiene que dedicarlo a resolverlo las veces que sea. Cuando ya sea la última instancia, ahí sí voy a recurrir a la parte resuelta. Pero no me sirve nada leer el problema e ir a la parte resuelta, porque en el parcial no voy a tener esto. Y la idea es que ustedes aprendan, entiendan los conceptos físicos y puedan resolverlo por sí solos. Esto también es útil porque uno tiene sus tiempos de estudio, por ahí el fin de semana, por ahí trabajan, por ahí tienen familia, etcétera, etcétera. Entonces uno puede dedicarse la noche o el fin de semana a resolver o a ponerse al día con el desarrollo de los problemas. Y es interesante porque si uno se traba en un problema y no tiene la consulta, me quedo acá. Entonces la idea es que estudien primero, sepan los conceptos, y me esfuerzo a resolverlo. Y si no lo puedo resolver, sí recurro a la parte resuelta. Pero recuerden que no sea la metodología de arrancar primero por lo resuelto, porque no me va a ayudar en nada el aprendizaje de la asignatura, estudiar por esta parte. Entonces, simplemente lo que le estamos dando acá es que ustedes pueden acceder, digamos, no tengan impedimentos en avanzar en la asignatura, ya teniendo toda la teoría completa y todos los problemas completos. Y después, bueno, hay algunas simulaciones que simplemente las vamos a ver en teoría y que también le ayudan a ustedes a la parte práctica, que cuando van a las simulaciones son algunas simulaciones en Java, en Applet, que son simulaciones interactivas, donde uno va tomando, por ejemplo, que tenía acá abierta esto que está aquí, digamos, simplemente que ya la vamos a ver, uno puede trabajar con diferentes vectores y ver cómo sería. Entonces, bueno, uno puede obtener este tipo de simulaciones que le demuestra cómo se hace o cómo ver, digamos, o resolver un problema, es lo mismo que tenemos acá. Uno puede trabajar, mover con vectores, le da los valores, uno lo puede verificar sacando cuentas. Entonces uno de esta manera puede trabajar y además de los problemas, resolver otro tipo de problemas a través de estas simulaciones. Todas las unidades tienen el mismo formato. La parte teórica, los apuntes, la presentación en PowerPoint y el video de la teoría.
Y después tienen los problemas, los enunciados, resultados y resoluciones, y simulaciones que tratan de reforzar o mejorar algunos conceptos vistos en la teoría o en los problemas. Después acá también, acá hay un libro, este libro que está acá, no hace falta que lo impriman ni nada, simplemente lo que tiene es todas las unidades resueltas en un solo lugar. Esta es toda la guía de problemas con todos los problemas resueltos. Simplemente esto mismo es una recopilación de lo que está expresado acá, pero es exactamente lo mismo. Acá van a ver que también tienen los videos de bienvenida, que es un poco, bueno, lo que estamos trabajando ahora de la asignatura. Digamos, acá en el video de bienvenida es un poco la explicación de la asignatura, de introducción a la asignatura y de videos. Esto, bueno, con respecto a esto del año pasado, ya vamos a subir las clases grabadas correspondientes a este año, ya voy a separar, pero de todas maneras creo que a ustedes también les va a servir por ahí, si bien por ahí los conceptos son iguales, la forma de expresarlos o desarrollarlos pueden diferir en algún punto, entonces por ahí pueden consultar la de años anteriores. Acá vamos a poner, o vamos a dividir lo que fue el año pasado con 2020 y con el 2021. Así que ahí también tienen otro material de consulta de las clases. Entonces las clases grabadas, las que estamos grabando ahora, la van a encontrar acá como clase 2021. Bueno, acá en acceso estudiantes, simplemente no le va a salir mucho de ahora, pero acá van a tener toda la información. Ya vamos a comenzar con el 2021, pero de las clases prácticas, parciales, listado de inscriptos o listado definitivo cuando finalice la asignatura. ¿Y qué más hay? Bueno, nada más. Acá tendrían, digamos, lo que están viendo ustedes aquí. Acá están todos los enlaces. Acá tienen toda la información necesaria para que ustedes puedan estudiar con la tutoría de nosotros. Tienen todo el material necesario, como lo estamos diciendo, tanto de la teoría como de la práctica, algunas simulaciones que permiten reforzar o contextualizar algunos conceptos, todo lo que es los requisitos, los aspectos generales que tiene la asignatura para que la puedan cursar y tengamos, digamos, en claro, tanto ustedes como nosotros, cuáles son las reglas de juego para poder desarrollarnos de la mejor manera en la asignatura. Si por algún motivo ustedes ven que no funciona algún enlace, nos avisan y lo corregimos, porque por ahí, digamos, se caen algunos enlaces o contactos, nos avisan. Así que bueno, acá tendrían entonces todo el material como para que ustedes puedan estudiar y estudiar con sus tiempos. Como ya les dije, si bien es recomendable que vengan a clases de teoría y clases de práctico, no solamente es recomendable por lo que implica, digamos, de estar compartiendo un momento y aprendiendo y discutiendo juntos, sino también que por ahí, por diferentes motivos, uno no puede venir o no puede estar presente, tiene el material disponible para que lo pueda hacer en el momento que así lo considere oportuno. ¿Está bien? Y más allá de todo lo que hay acá, todas las clases que vamos a tener, tanto las teóricas como las prácticas, también van a quedar grabadas. Así que eso es importante que lo tengan en cuenta. Bueno, creo que ahí, y acá, bueno, todo lo que hemos hablado, más allá que va a quedar grabado, también está acá en estos videos de presentación y bienvenida, que también vuelven a reforzar todo lo que hemos visto hasta ahora. Yo creo que nada más con respecto a esta primera parte. Yo no sé si tienen alguna duda. No estoy viendo. Por el momento parece que no hay que nada. No. Bueno. Bueno, entonces, pero de todas maneras, bueno, de todas maneras, por eso yo le digo un poco con más tiempo. Después, si quieren, van viendo cada uno de los aspectos que le indiqué y cualquier duda que surja, ya saben.
los medios de comunicación. Yo no sé si tienen el WhatsApp, generalmente el WhatsApp es más interesante en el hecho, no para hacer consultas, sino porque es un medio más inmediato para llegar hasta ustedes, porque es casi inmediato. Y generalmente las consultas las hacemos por Gmail, pero si las quieren hacer por WhatsApp no hay problema. Usamos el Gmail o el Classroom. Recuerden que el Classroom que ustedes tienen, acá vamos a poner toda la información y todo lo que les dije recién también está puesto acá. Acá van a ver exactamente lo mismo, las unidades que tienen. Esto es lo que les dije recién, que puso en esto con respecto a la primera unidad, pero después tienen la unidad 1, van a ver lo mismo, que es lo que vemos, lo que vamos a ver, digamos, la teoría, van a ver el enlace a PowerPoint, el enlace a teoría, bibliografía, los apuntes. Acá están directamente los libros ya para hacerle clic, pero si no pueden ir a la página principal. Simulaciones, en los problemas tienen todo. ¿Sí? Entonces, lo mismo que vimos recién en la página, lo tienen acá en el Classroom. Y cualquier novedad también la comunicamos generalmente tanto por WhatsApp como por Classroom, que le va a llegar a través de los correos. Le vamos informando cualquier novedad o cualquier anuncio en el tablón de Classroom. Ya vamos a ver, que después ya lo vamos a confirmar, y depende cómo esté la situación sanitaria en la provincia, veremos si los parciales son presenciales o virtuales. En caso de ser virtuales, se toma a través de la plataforma de Classroom, donde nosotros les mandamos los enunciados, ustedes los resuelven y después los suben al Classroom. Que eso ya después lo vamos a ver en su momento previo a la fecha del parcial, le vamos a ver la metodología. Bueno, acá están, hasta ahora hay 21, sacándonos nosotros, debe haber unos 19 más o menos inscritos. Si alguno falta inscribirse, por favor, le pedimos que se inscriba en el Classroom, y recordarles el WhatsApp, que se anoten, porque ese va a ser el medio más directo, digamos, de contacto inmediato con ustedes para cualquier situación. Bueno, entonces, si no hay ninguna otra observación, y si lo hubiera, lo interrumpen, vamos a comenzar con la primera unidad. Simplemente les dije que aquí vamos a dar un repaso rápidamente sobre algunos conceptos que tienen que ver con la física, qué es lo que es la física, qué estudia, y la primera parte que es de vectores. En general, por ahí, yo conociendo un poco los tiempos de cada uno, si bien recomiendo que lean los libros, o traten de ver los libros, obviamente lleva un poco más de tiempo, pero obviamente es mucho más enriquecedor poder tener una lectura de los libros, si no los apunte la asignatura, y si están con muy poco tiempo, recurrir al PowerPoint. Acá en el PowerPoint o las presentaciones que estamos haciendo, simplemente vamos a ver los conceptos, ¿no? Y muchas de las preguntas teóricas de los parciales están hechos sobre, digamos, van a ver estos recuadros en rojo que tienen que ver sobre las preguntas teóricas, ¿no? Entonces acá está hecho un poco más el resumen de lo que uno evalúa en la teoría, pero por ahí no está desarrollado todo el concepto, que es interesante por ahí lo que le estamos explicando, de que traten de profundizar un poco más en la parte teórica. Bueno, la primera parte, recordemos muy rápido, simplemente vamos a refrescar algunos conceptos de lo que es la física, magnitudes y errores, y vamos a ver la parte vectorial. Si bien esto es introductorio, simplemente para que ustedes puedan comenzar con la unidad 1, que es estática. Estática, vamos a trabajar con fuerzas en equilibrio, y las fuerzas son magnitudes vectoriales. Por lo tanto, es necesario manejar todo lo que es vectores, al menos algunas operaciones con vectores.
Algunos conceptos, bueno, acá la unidad 0 que llamamos simplemente es introducción a la física, magnitudes y errores. Vamos a ver introducción a la física, magnitudes físicas, escalares y vectoriales, unidades, conversión de unidades, errores y operaciones con vectores. La primera parte, bueno, ¿qué es lo que es la física? Digamos, la física es una ciencia fundamental y que la estudiamos para poder comprender algunos de los fenómenos que nos rodean. Y es utilizado por científicos, digamos, de distintas disciplinas, como para explicar cómo funcionan las cosas, de los fenómenos que nos rodean. Y en este sentido, la física, que es algo que vamos a ver, a explicar un poquito rápidamente a continuación, solamente se ocupa de estudiar los fenómenos físicos, es decir, el movimiento de los astros, el movimiento de los cuerpos, proceso de expansión, dilatación de cuerpos. Es una ciencia experimental, es decir, que esto es muy importante, que todos los fenómenos de análisis se deben observar y poder medirse. Un fenómeno físico, que es lo que estamos viendo que estudia la física, los fenómenos físicos son fenómenos que ocurren y, como nosotros decimos, podemos observar, directo o indirectamente. Y algo muy importante, un fenómeno físico, es aquello que ocurre sin que se alteren las propiedades físicas de la materia. ¿Qué es una propiedad física? Son las que caracteriza, digamos, un cuerpo y que nos permiten reconocer la naturaleza. Es decir, por ejemplo, si uno tuviera un papel y lo quema, está cambiando las propiedades de esa materia. Con lo cual, eso ya no lo estudia la física, sino lo estudiará, por ejemplo, la química. En general, como estamos comentando acá, el fenómeno, o la física que estudia los fenómenos físicos, estudia aquellos fenómenos en los cuales las propiedades físicas de la materia, que son las características que nos permiten reconocer un material, no se modifican. Y cuando hablamos de las características, estamos hablando de la densidad, de los aspectos, de la temperatura, etcétera, etcétera, dureza, etcétera. Esto es lo que habíamos un poco recién, lo que la física es una ciencia experimental, y generalmente cuando uno habla de leyes y de teoría, sigue el método científico, de lo que es la observación, de uno observa algún fenómeno físico, formula una hipótesis, después desarrolla experimentos para poder corroborar esas hipótesis. En caso de que las hipótesis nuestras cumplan con lo que estamos observando, hacemos las teorías o leyes, y en caso que no la cumple, volvemos a replantear nuestras hipótesis o las suposiciones de cómo consideramos que el problema se está desarrollando. El método científico, para todo lo que son las ciencias, se requiere o se utiliza este tipo de métodos. Obviamente, cuando uno dice la física es una ciencia experimental, y esto significa que los fenómenos, como dijimos recién, deben observarse. Y cuando uno dice que observa un fenómeno, está asociado la medición del mismo. Entonces, cuando uno dice la medición, y ahí entramos que en el proceso de medición es algo de fundamental importancia y que debemos tener en cuenta cada vez, digamos, cuando estamos trabajando acá, en esta parte de observación y formulación de hipótesis, y para diseñar los experimentos, obviamente hay mediciones que están involucradas en estos procesos. Y cuando uno habla de mediciones, obviamente interviene en esos procesos de medición el sistema objeto, en el cual nosotros queremos medir, el sistema de medición, que es el aparato, medición, regla, etcétera, es decir, el instrumento, y después un sistema de comparación, que es la unidad de referencia. Esto es simplemente la primera unidad, es una introducción, no entra en la parte teórica, simplemente es una introducción como para ponernos en tono de qué estamos hablando cuando hablamos de física. Proceso de medición, es decir, ¿qué implica cuando uno mide el proceso de medición? Simplemente tiene como resultado definir una magnitud física entiéndase velocidad, temperatura, tiempo, y da como resultado la cantidad, 3 metros por segundo.
Entonces, magnitud es todo lo que se puede medir, y medir significa comparar, porque siempre nosotros estamos utilizando o comparando, ¿no es cierto?, algún instrumento o alguna relación con el cuerpo en el cual queremos, o la magnitud con la cual queremos determinar su magnitud. Algo importante que uno por ahí no le da importancia, digamos, no le da importancia dependiendo el tipo, el tema o lo que esté analizando, que todas las medidas están acompañadas de un error. Y eso tiene que ver no solamente con el instrumento, sino también con el observador y con la metodología que estamos aplicando. Eso le digo yo, por ahí no tiene el sentido, digamos, dependiendo del tipo de actividad que estemos desarrollando, pero en algunas instancias sí es muy importante, porque si no tenemos en cuenta el error con el que estamos realizando el proceso de medición, las cosas no pueden funcionar, o si no también no podemos comparar resultados si no estamos acotando el error. Hay diferentes tipos de errores, como el error absoluto, es decir, algo muy importante, simplemente son conceptuales como para que tengan en presente. Nosotros no podemos conocer, en realidad, nunca el valor verdadero de una medición. Simplemente vamos a conocer una aproximación, es decir, si este fuera el valor verdadero, nunca lo vamos a conocer. Simplemente lo que vamos a saber es en qué intervalo puede llegar a estar el valor verdadero. Y esto tiene que ver, esta amplitud, que puede ser esto o esto va a estar dado en función del error. Mientras instrumentos más precisos dispongamos, uno puede reducir o acotar este intervalo de error. Instrumentos menos precisos, esto se aumenta. Entonces, el valor verdadero no lo vamos a conocer, sí vamos a trabajar con eso se conoce el error absoluto, es decir, todo resultado experimental o medida debe acompañarse siempre con un error. Por ahí nosotros, en general, para lo cotidiano, simplemente lo que nosotros hacemos es expresar un resultado y nunca ponemos el error porque por ahí no tiene sentido. Pero cuando estamos comparando, estamos haciendo experiencias, inclusive de laboratorio, con distintos laboratorios, uno es necesario que para poder comparar resultados de distintos laboratorios, de distintas experiencias, de distintos investigadores, estemos hablando en el mismo lenguaje. Entonces, no solamente significa expresar un resultado, sino también con qué instrumento se midió, si no, no podemos comparar las mismas mediciones. Y eso tiene que ver con el error absoluto. El error absoluto tiene que ver con la diferencia entre el valor verdadero, como lo expresé recién, que sería, en este caso, el valor verdadero, que tiene que ver con, que dijimos no lo conozco, sino simplemente puedo acotar dónde se va a encontrar el valor más probable, y eso va a estar en función de cuál es el error absoluto de la medición. Entonces, la medición o el intervalo de seguridad que está expresado acá está dado en más o menos delta X, donde delta X es el error absoluto de la medición, y eso tiene que ver o está asociado con el instrumento, la metodología o el observador que tienen consigo o llevan consigo en el proceso de medición diferentes errores. Error relativo. Esto tiene que ver, error relativo es una relación entre el error absoluto y la medida, o el porcentual, que tiene que ver entre el error relativo y porcentual por 100. Bueno, no vamos a entrar mucho en detalle aquí, pero por ejemplo, en general, si uno mide
o les explico, por ejemplo, cómo sería el error de un instrumento. Por ejemplo, si uno tiene una regla milimetrada, significa que está en milímetros, esto sería 1 milímetro, este sería el 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Esto está en milímetros, una regla milimetrada. En general, esto es un instrumento de medición que es analógico, una regla, y un digital, por ejemplo, sería uno que tenga dígitos como un cronómetro, el celular, etcétera, etcétera. En los analógicos como este tipo, el delta X de un instrumento se define como la menor división del instrumento. ¿Cuál es la menor división del instrumento? Si observo, la menor división es esto. ¿Cuánto vale 1 milímetro? Entonces, uno, por ejemplo, si quisiera medir un cuerpo, por ejemplo esto, ¿cuánto uno podría decir que mide este cuerpo? Uno podría decir, obviamente, fíjense que yo no tengo, este sería el valor verdadero, pero yo no puedo identificar porque no tengo lectura acá. Lo que sí puedo decir entre qué intervalo está. Entonces uno podría decir, y acá viene un poco, dependiendo del tipo de instrumentos, en algunos en los cuales la separación está muy amplia, en el cual uno podría hacer una división a ojo, digamos, podría determinar en los analógicos, por ahí el delta X se toma como la sensibilidad dividido 2, es decir, 1 milímetro, dividido 2, no en todos los casos es posible, con lo cual sería 0,5 milímetros. En otros directamente, cuando las líneas están muy pegadas unas entre otras, generalmente no nos queda tomar el delta X igual la sensibilidad. Supongamos que acá yo puedo apreciar la mitad o hacer una división entre ambas líneas y poder identificar dónde es la mitad, con lo cual el error mío es 0,5. Entonces yo podría decir que este elemento mide 4,5, este sería el valor medido, más menos delta X. Más menos, ¿cuánto es delta X? 0,5. ¿Qué estoy diciendo yo? Que es 4,5 más 0,5, es decir, esto sería 4,5 menos 0,5 estaría en 4 más 5. Acá estaría el valor verdadero de este cuerpo. Esto sería el valor, digamos, correcto de expresar una medida, donde estamos indicando la magnitud física, la medida y el error acotado. Obviamente, si este elemento, digamos, dependiendo de lo que estoy haciendo yo, estoy midiendo, me puede servir o no utilizar una regla con este error. Y esto un poco lo que tiene que ver con lo que estamos tratando de hacer ver acá con el error relativo, porque el error relativo está asociado, o me sirve a mí en una primera instancia. Fíjense que acá estoy midiendo, por ejemplo, un cuerpo que tiene 1,5 con una regla. Dijimos que la regla podríamos tomar el error de 1 milímetro. Entonces el error relativo, si hago la relación de 1 milímetro sobre la medida que quiero medir, fíjense que me da 0,2%. Y que en realidad es un valor, digamos, bajo. Pero fíjense si yo quiero medir, por ejemplo, el espesor de una chapa o de una hoja, que es 2 milímetros menos. Y yo hago la relación entre querer medir la hoja con una regla, fíjense cuánto me da el error, 50%. Con lo cual eso me da una alerta diciendo que el instrumento que estoy utilizando no es adecuado para medir ese cuerpo. Entonces debería buscar un instrumento que tenga un error relativo mucho menor, porque si no, el error que estoy cometiendo es casi más grande que la medida que estoy realizando. Entonces, el error relativo es muy interesante a priori,
como para determinar o ver si el instrumento que estoy utilizando es adecuado a la medida que voy a realizar. Bueno, después hay errores sistemáticos, accidentales, hay un montón de, como les dije yo, que tienen que ver con los procesos de medición, con el observador, con el instrumento, etcétera, etcétera. Todo eso se suma, digamos, al error de la medición. Bueno, estos son simplemente lo que es, bueno, precisión y por ahí algunos conceptos que tienen que ver, que son parecidos, digamos, precisión y exactitud. La precisión, digamos, acá simplemente lo que tiene que ver, y está hecho un poco en función de unos disparos, pero puede ser simplemente medir. La precisión tiene que ver con la reproducibilidad de la medida, es decir, cada vez que yo mido, siempre caigo en el mismo lugar, o cerca, ¿no? Por ejemplo, esto sería una medida precisa, pero fíjense que el valor verdadero estaría acá en el centro, o en digamos, el disparo. De todas maneras, cada vez que yo disparo, fíjense que siempre estaría casi en los mismos lugares. Entonces, si bien esta arma tiene una precisión, no es exacta porque la exactitud todo está en el centro. Y la exactitud tiene que ver con el valor promedio. Es decir, si el valor promedio de todos los disparos me da cerca del valor del centro, digo que la medición es exacta. Pero la dispersión me dice que no es precisa. Es por ahí un juego de palabras, pero por ahí utilizamos estos conceptos tanto de precisión y de exactitud como sinónimos, y recordemos que precisión tiene que ver con la dispersión. Mientras más agrupadas estén las medidas, digo que más precisa, pero si están alejadas, digamos, lo ideal sería, digamos, si uno tuviera en este ejemplo, digamos, si uno tuviera, que estamos planteando, este sería, digamos, la idea que estuviera acá. Bueno, lo ideal sería que todos los disparos estuvieran, digamos, si están todos acá, lo que estoy logrando es que estén concentrados en el centro, es decir, es exacto y además es preciso. También el valor promedio me daría en el centro. En cambio, si todos los disparos dan por acá, ¿sí? Lo que tengo precisión, pero no exactitud, porque están todos concentrados. Así que bueno, ese es un tema interesante, un tema simplemente para tenerlo en cuenta. Bueno, acá un poco lo que decía recién, el tema de la sensibilidad, cómo se saca el error de algunos instrumentos, que simplemente es la menor división que se puede apreciar en el instrumento. En algunos es simplemente S, como vimos en la regla, y si lo puedo hacer una división mental entre las dos líneas consecutivas, lo puedo tomar sobre S sobre 2. Y en los digitales directamente es la cantidad de decimales. Por ejemplo, en este, que es analógico, una aguja, fíjense que tenemos 0, acá 0,2, o sea que esto es 0,1, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. Fíjense que yo podría hacer una división acá al medio, entonces podría decir que este instrumento tiene un delta, no sé lo que está midiendo, corriente, un delta ampere de la mitad, sería 0,05, que es la menor división, es decir, la menor división es 0,1 y esto lo tengo que dividir por 2, ¿sí? Entonces me quedaría 0,05. Entonces yo podría decir que esta aguja está en 0,65 más o menos 0,05. Y en los digitales es más simple porque es la cantidad de decimales después del punto flotante. Y acá tengo 3, por lo tanto sería 0,001 segundo. 0,01 segundo la sensibilidad, por lo tanto, fíjense que la medición acá sería 0,882 más o menos 0,101 segundo. Siempre hay que tener en cuenta que la cantidad de decimales del error concuerda con la cantidad de decimales de la cifra medida. Bueno, eso simplemente con una consideración con respecto al proceso de medición y lo que tiene asociado en relación a los errores
asociados a un proceso de medición. También, bueno, vamos a ver el tema de lo que son unidades, que es un poco también lo que Néstor armó para que ustedes también trabajen y hagan algunas conversiones a unidades. En general, vamos a trabajar siempre que se puede en el sistema internacional, el sistema que son el sistema reconocido, digamos, y que en el sistema internacional trabajamos con unidades fundamentales, que son 7, todas las demás unidades son derivadas, y las unidades fundamentales son el metro, al lado están los símbolos, ¿sí? Metro, M, la masa en kilogramos, tiempo segundo, que obviamente son los más conocidos, después viene temperatura, que fíjense que no es el grado centígrado, sino el grado Kelvin, algo que tiene que ver con química, digamos que la cantidad de sustancia, mol, intensidad de corriente, ampere, y intensidad de luz, candela. Que estos no son muy usuales, generalmente los primeros. Estas son las unidades fundamentales. Hay una infinidad de magnitudes físicas, ¿sí? Las que no están acá, o no se observa acá, estas son magnitudes físicas, longitud, masa, tiempo. Las que no están acá son magnitudes derivadas. Por ejemplo, la velocidad no está acá. La velocidad, ¿qué es lo que sería velocidad? Si no lo recuerdan, pero bueno, la velocidad es espacio o longitud sobre tiempo. Esto es espacio, se mide en metro, y esto es en segundo. La velocidad es una unidad derivada. ¿Por qué? Porque se proviene de dos unidades fundamentales, una que es el metro, la longitud, y otra que es el tiempo, que es el segundo. Esto es tiempo, perdón, tiempo. Entonces, estas dos son unidades fundamentales, y fíjense que se pueden obtener fundamentales. La velocidad es una unidad derivada que se obtiene a través de dos unidades fundamentales, una que es la longitud y otra el tiempo. Y así hay un montón más que ya vamos a ir viendo. No significa que no haya más magnitudes físicas, sino que las que no figuran acá es porque corresponden a magnitudes derivadas. Todas las magnitudes físicas se obtienen a través de las 7 que están aquí. Algo que ya vamos un poco más interiorizándonos en lo que es los conceptos que vamos a ver y por qué estamos viendo esto. Como dijimos, una magnitud física es un valor asociado a una propiedad física, que puede ser la temperatura, la velocidad, y la cual es medible. Hay distintos tipos de magnitudes escalares y hay otras que son vectoriales. Una magnitud física escalar, por ejemplo, es el tiempo, donde solamente queda determinada esa magnitud con el numerito y obviamente las unidades, es decir, 4 segundos. Pero, es decir, no es necesario asociar a esta magnitud ninguna otra característica, es decir, no me sirve nada decir 4 segundos hacia arriba o segundos hacia abajo. Simplemente el tiempo es una magnitud escalar que queda definido por el número y las unidades, o 3 horas o 4 minutos. Otra puede ser temperatura. Tengo en un lugar de la habitación o afuera, tengo 5 grados, 6 grados, 10 grados, 20, menos 5, pero no está asociado con direcciones de sentido. En cambio, las magnitudes vectoriales, ya pueden ustedes ir viendo que esta magnitud vectorial, si bien corresponde a una magnitud física, sí es necesario, aparte de darle el número y la unidad, está asociada con la dirección y sentido. No es lo mismo la velocidad ir en un sentido que en otro, ¿sí? Entonces, o una fuerza, no es lo mismo comprimir un cuerpo o expandir un cuerpo. Entonces, la fuerza también es una magnitud vectorial porque no solamente depende o no queda correctamente definida con su valor,
sino también que hay que indicar la dirección y sentido. Es decir, cuando nosotros decimos yo tengo un cuerpo, no es lo mismo hacer esto que, por ejemplo, hacer esto. En este caso, yo estoy traccionando el cuerpo y acá en este caso lo estaría comprimiendo, moviendo. ¿Está bien? Entonces, generalmente las magnitudes quedan definidas no solo con su magnitud, sino también dirección y sentido. Y a esto se llama magnitudes vectoriales. Lo mismo si tengo una partícula que se mueve con una velocidad, no es lo mismo esta partícula que esta. Esta partícula se mueve hacia la derecha y esta se mueve hacia la izquierda. Y eso está asociado con, cuando yo defino el vector velocidad, le estoy dando no solamente la magnitud, que puede ser 3 metros por segundo, sino también le estoy dando dirección y sentido. Entonces, es importante el tema de diferenciar lo que es una magnitud física y que a su vez las magnitudes pueden ser escalares o vectoriales. Escalares que cuando quedan definidas por el número y la unidad, y vectoriales cuando además del número y la unidad le tengo que asignar dirección y sentido. Y ahora sí nos vamos a meter en lo que son básicamente, o cómo caracterizamos una magnitud vectorial. Es a través de vectores. Vamos a definir un vector. Recordemos que estamos repasando, vamos simplemente rápido en estas definiciones. El vector es un segmento orientado, que se caracteriza por tener un origen y una recta de acción, que indica la dirección, es decir, la dirección porque la dirección, digamos, simplemente le estamos dando, yo podría tener, esta es la dirección, pero yo puedo poner acá un vector en este sentido, o podría poner en este sentido. Entonces la recta de acción solamente me da la dirección. El sentido, ¿quién me lo va a dar después? Este es el origen, o el punto de aplicación del vector, y este es el extremo, y esto sí lo que me va a dar es el sentido. Entonces, fíjense la característica que tiene un vector, que es un segmento orientado, que tiene una recta de acción, que me indica dónde va a estar ubicado o cómo se va a desplazar ese vector, el extremo, que me indica el sentido, y el punto de aplicación, que es el origen. A su vez, la longitud es el módulo de dicho segmento. Estas son las características que tiene o que identifica un vector como un segmento orientado. ¿Sí? Punto de aplicación, recta de acción, sentido y módulo. Ahí tienen la identificación, que generalmente se le suele poner como una letra con un vector arriba, con una flechita o con negritas, dependiendo del tipo de bibliografía que estamos utilizando. Y ahora vamos a ver rápidamente algunas operaciones que vamos a trabajar después ya en la clase que viene también. Simplemente la vamos a enunciar en relación a como dije yo, el tema de que vamos a tener magnitudes vectoriales, magnitudes físicas vectoriales, y obviamente cuando se trabajan no se suman como dos números, es decir, cuando yo tengo sumar escalares, y si tengo 2 segundos más 5 segundos, serían 2 más 5, 7 segundos. Con vectores o magnitudes vectoriales no es lo mismo. Entonces hay que tener en cuenta algunos aspectos que lo vamos a tratar de ver ahora. En general, las operaciones que vamos a ver, las más comunes, suma y resta, que pueden ser de dos métodos, digamos, geométricos o métodos analíticos o gráficos, los primeros geométricos gráficos. Dentro de los gráficos hay dos, método de paralelogramo y poligonal, y analíticos, teorema del seno por componentes. Simplemente vamos a ver el último, que es por componentes. El primer tema, el método del paralelogramo, los gráficos. Si tengo dos vectores, esto después les voy a pedir que después lo traten de trabajar ustedes en su casa para ver, porque recuerden, yo les dije esto,
hay un problema en el primer parcial, inclusive en los prácticos, no es que en el parcial van a ser el parcial. Los primeros problemas de la bolilla 1, que es estática, los primeros problemas son resolver problemas de vectores, suma y resta de vectores. Entonces, vamos a darle dos vectores y quiero saber cómo es la suma de estos dos vectores. ¿Se entiende? Digamos, cuando uno hace en esto, por ejemplo, tiene un cuerpo y aplico una fuerza así, y aplico una fuerza así, obviamente sobre el cuerpo están actuando dos fuerzas, entonces yo lo que tengo que saber cuál sería el resultado, la resultante de estas dos fuerzas. Y eso se tiene que ver con la suma de acciones o aditividad de acciones de las fuerzas individuales, que se puede trabajar con una sola fuerza. Entonces es interesante el tema de manejar fuerzas, suma o resta, dependiendo el tema de cómo estén ubicadas ambas fuerzas. Supongamos tener estas dos fuerzas, ¿cómo resuelvo yo por el método del paralelogramo la suma de dos fuerzas? La idea es colocar ambos orígenes. Recordemos el vector, el segmento orientado tiene un origen, un extremo, que es el sentido, la dirección y la magnitud. Es ubicar los orígenes en común. Los orígenes son los ceros. Una vez que tenemos los dos orígenes asociados o unidos, lo que vamos a hacer es trasladar un vector en el extremo del otro. Es decir, lo que hago es trazar el vector A en el extremo de B y el vector B en el extremo de A. Significa esto. A esto llevando el vector B al extremo, con la misma longitud, al extremo de A. Y lo mismo voy a hacer con el vector A. Este segmento lo voy a llevar paralelo y que pase por el extremo de B. Fíjense que la proyección de todos los vectores me da un punto de corte, y si uno, el origen o la unión de los dos vectores con el punto de corte, me va a dar la resultante, o lo que se denomina la suma de los vectores A más B. Esto es lo que se denomina suma de vectores por el método del paralelogramo. Es sencillo, pero bueno, requiere su práctica para vectores. Entonces recuerden, siempre es unir los dos, teniendo dos vectores, es unir los orígenes y luego trasladar un vector en el extremo del otro. Cualquiera de los dos, A o B, y después voy a unir las intersecciones de esas proyecciones con el origen común de los vectores. Esto es suma. Resta simplemente se trabaja como una suma. ¿Por qué? Fíjense lo que vamos a hacer con la resta. Recordemos, la suma de dos vectores sería A más B. ¿Qué es lo que sería una resta? Sería, por ejemplo, A menos B. Pero fíjense cómo lo vamos a dibujar, cómo lo vamos a escribir esto, que es lo mismo. Yo podría poner esto. ¿Qué significa esto? Que convertí una resta en una suma. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cambiar el sentido a B y después lo sumo. Fíjense, si se entiende. Tengo A y B. Y vamos a restar A menos B. Si es A menos B, este B lo voy a tener que cambiar de sentido. Lo pongo acá. Y una vez que tengo el menos B, lo sumo directamente. ¿Cómo sumábamos? Traslado el vector menos B en el extremo de A y el vector A en el extremo de B. Y ahí uno la intersección de los dos vectores con el origen. Y ahí tengo la resta A menos B. Simplemente estamos usando acá un artilugio de transformar una resta en una suma, cambiando el negativo y luego haciendo la suma. Volvemos a repetir, lo que voy a hacer es A menos B.
esto es A y B, entonces A menos B, lo que hago es cambiar el sentido al vector B y luego hago la suma. Y acá aplico la proyección de cada uno de los vectores en los extremos del otro y la unión del origen con la intersección. Bueno, acá esto es para que ustedes después lo trabajen. El método del programa, que tienen un videíto, lo tienen en la... Recuerden, en la página, por ejemplo, acá de equilibrio, en simulaciones, tienen acá este videíto que lo... Perdón. Acá en simulaciones tienen la primera parte del videíto que les voy a mostrar, o lo pueden ver ustedes después, que simplemente le explica, para un ejemplo, cómo se hace. Bueno, ahí le explica cómo es. Algo importante del método del paralelogramo es que solamente me permite trabajar, es decir, yo podría sumar, antes de ver la poligonal, yo podría sumar qué pasa si tengo tres vectores. Y voy a tener que hacer de a pares. Es decir, uno podría tener un vector A y quiero sumar el B y quiero sumar, por ejemplo, el C. ¿Cómo hago la suma de estos? Y tengo que hacer de a pares. Es decir, puedo sumar cualquiera. Puedo sumar A, C o B y C, lo mismo, pero tengo que hacer de a pares. Es decir, pongo el A, pongo el B. Obviamente en escala y con los mismos ángulos, ¿no? Luego, recordamos, llevamos B en el extremo de A y A en el extremo de B. Esto me queda la suma, pero ¿esto qué es lo que es? A más B. Y luego lo que hago es sumar C. Entonces coloco C acá y voy a sumar A más B más C. Entonces ponemos C aquí y A más B aquí. Y eso recién, este último, es A más B más C. Entonces, el tema de la regla de paralelogramo es un método simple, pero solamente simple para cuando tengo dos vectores. Cuando tengo más de dos vectores ya resulta complejo, porque tengo que ir sumando de a pares. Hay un método más simple, que es el método de la poligonal. Fíjense cómo trabaja el método de la poligonal. Es lo mismo de recién, tengo dos vectores, pero ahora no voy a unir los orígenes. Voy a poner uno a continuación de otro. Fíjense qué sencillo que es. Pongo el A y el B, en vez de ponerlo acá en el origen, lo pongo a continuación. Y simplemente uniendo el origen del primero con el extremo del final, me da el resultado. Es muy simple. Volvemos, tengo dos vectores y quiero hacer la suma. Lo puedo hacer por el paralelogramo, pero también lo puedo hacer por la poligonal. La poligonal significa colocar un vector a continuación del otro. Coloco el vector A y en el extremo de A coloco el origen de B. Y luego la resultante es el origen del primero con el extremo del último. Fíjense si tengo tres vectores o más. Fíjense que es sencillo, que si lo tuviera que hacer por la regla del paralelogramo, tengo que hacerlo de cada dos. Pero fíjense por la poligonal. Pongo A continuación pongo B, a continuación pongo C, uno a continuación de otro y a continuación de D. ¿Qué tengo que hacer después? Unir el origen de A, del primero, con el extremo del último. Y ahí directamente ya tengo la resultante por el método de la poligonal. Sí, es muy simple, que esto también creo que lo había mostrado acá, que tiene una simulación para que ustedes la puedan bajar. Puedo elegir 3, 4, 5 vectores y obtener el resultante, y me va diciendo esta simulación cómo se trabaja y cómo obtengo
es muy simple y que si lo tuviéramos que hacer por el método del programa es bastante más compleja y engorrosa porque tengo que trabajar de a pares. Que esto es un poco lo que estamos explicando. Bueno, acá tienen varias explicaciones. Resta, bueno, simplemente resta, recordemos que las restas las vamos a trabajar como sumas. O sea que si yo tengo un vector que tengo que restar, simplemente antes de empezar a trabajar le cambio el sentido. Entonces, si tengo que hacer A menos B, de esta manera. Bueno, acá también tienen otro ejemplo que ustedes pueden trabajar. Acá es interesante este ejemplo de aplicación, donde fíjense que acá estamos dando los módulos de 3 vectores, 4, el vector A 7 centímetros, el B 7, 5, perdón, el C 8 y el D 4, y me dicen que, por ejemplo, entre el A y el B, estos alfa B hay 40 grados, quiere decir que si este es el vector A lo pongo acá en 0, 40 grados después voy a graficar el vector B. Después entre B y C hay 100, quiere decir que entre 5 centímetros y el C hay 100, acá tengo que graficar, obviamente vamos a tener que trabajar con un semicírculo, y entre 6 y D 70, entre 8 y 4 hay 70, gráfico. Suma por la poligonal es simplemente trasladar un vector a continuación de otro. Ahí tenemos el A, el B, el C y el D, y ahora simplemente tengo que unir el origen del primero con el extremo del último. Y ahí tengo la suma. Bueno, y de suma, esto es simplemente gráfico, nosotros podemos obtener una vez, por ejemplo, acá, y la idea es que ustedes siempre van a trabajar con escala, es decir, utilizando regla. Ya la clase que viene vamos a ver, la idea es que tengan ustedes regla, una escuadra y un semicírculo, traten de conseguirlo, porque para poder graficar esto, lo tengo que medir en una escala, y para graficar ángulos tengo que usar un semicírculo. Entonces, si uno esto lo hace en escala, después yo puedo leer con la regla, de acuerdo a la escala que utilicé, puedo determinar la longitud de este segmento, de la suma, y además medir el ángulo resultante. Y vamos a dejar para la clase que viene, pues ya es tarde, el método analítico, pero sí acá les voy a explicar un poquito, algo para que repasen y tengan presente, porque acá se nos va a complicar bastante y ya van a ver por qué. Algo que por ahí no nos gusta mucho, que es trigonometría, que son las relaciones trigonométricas, las básicas, coseno, seno, tangente. Así que la idea es que ustedes traten de ir viendo un poco, más allá de la tarea que le dejó Néstor para que trabajen, y con respecto a unidades y conversión de unidades, traten de ir viendo un poco esta relación entre relaciones trigonométricas, digamos, que son fundamentales para poder trabajar en la unidad que viene. Si ustedes no saben esto, no van a poder desarrollar lo que es la unidad estática. Básicamente, digamos, si tenemos un sistema de ejes ortogonales, así se ordenada, uno podría tener un segmento de este tipo, obviamente tiene un cierto ángulo alfa, que lo puedo medir con respecto al eje X, o lo podría medir con el eje Y, ya después es indistinto, pero la idea es que en esta instancia, si no tienen muy en claro las relaciones trigonométricas, definan siempre por ahí el ángulo con respecto al eje X positivo, y medidos en este sentido, acá sería el 0, y para acá vamos midiendo los ángulos. Acá hay 90, 180, 270, 360. Hay las relaciones trigonométricas básicas, digamos, que me vinculan.
con respecto a las componentes que tiene este vector, que son las proyecciones que tendría el vector, es decir, si este vector lo aplasto sobre el eje X, me va a dar esto. Si este es el vector A, esto sería AX. Y si hago la proyección sobre el eje Y, esto sería AY. Esto también ustedes lo pueden ver, que les voy a recomendar que lo hagan en algunas simulaciones como la que tienen aquí. Tienen varias opciones, acá uno puede dibujar un vector cualquiera, que es interesante que lo hagan, y bueno, le va dando lo que estamos diciendo, las componentes son exactamente lo mismo, fíjense, digamos, lo puedo dibujar el vector, fíjense que a medida que voy moviendo, cambia el módulo, lo puedo hacer más grande o más chiquito, y también cambia el ángulo. Acá está en 0, ahí está en 0, acá está en 90, y tengo toda la rama de ángulos. Y acá están las componentes, es decir, son las proyecciones. Si yo proyecto este vector, y acá está en forma de verlo, si yo puedo proyectarlo, esta proyección sobre el eje X, ¿sí? Fíjense que sería 15, y la proyección sobre el eje Y entre un poquito menos que 15, que es 14. ¿Está bien? Estas son las proyecciones del vector, o las componentes que tiene ese vector. Puedo agregar el ángulo, etcétera, etcétera. Entonces es interesante por ahí que ustedes trabajen y vean este tipo de relaciones. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo determino estas relaciones de las componentes? Y esto vamos a recurrir a lo que son las relaciones trigonométricas de coseno, seno y tangente, que es la que tienen ustedes, o lo que estamos mostrando acá. Entonces, es interesante que definir, una vez que yo tengo el ángulo rectángulo, que sería este, y el ángulo, el lado que está opuesto al ángulo es el opuesto, ¿sí? Como se lo nombra, y el que está pegadito es el adyacente. Y este es la hipotenusa del triángulo rectángulo. La hipotenusa, el opuesto, una vez que yo tengo definido el ángulo, el opuesto es este. Si hubiera definido este ángulo, el opuesto es este. Entonces, el coseno siempre se define como el lado adyacente sobre la hipotenusa. Adyacente sobre la hipotenusa. El adyacente es esta longitud, que es fx, y la hipotenusa sería f. El seno de este ángulo es el opuesto sobre la hipotenusa. El opuesto es este lado, que sería la proyección sobre el eje Y, sobre la hipotenusa. Entonces, uno podría, si yo conozco, por ejemplo, cuánto vale f, la longitud de este segmento y el ángulo, podría determinar cuánto vale esta componente, simplemente despejando de aquí. Fi es f por el seno de alfa. De esa manera se determinan las componentes de un vector. Así que bueno, en la clase que viene vamos a dejar acá, que me parece que se me fue la mano con el horario. Néstor, ¿estás ahí? No, se fue Néstor. Ah, pues tenía reunión, Néstor, sí. No, Sí. bueno, entonces, yo lo que le voy a pedir a ustedes, chicos, lo que sí no tengo... acá Néstor le dejó en la clase la unidad 0, una guía de repaso, como para que traten de bajarla, simplemente leerla, ver un poquito y tratar de ver un poco si bien lo vamos a ir viendo en el desarrollo de la materia, pero por ahí está bueno que les peguen una miradita o recordar o refrescar algunos conceptos de conversión de unidades, de algún ejercicio de pasaje de unidades, por lo menos las más usuales, centímetros, metros, kilómetros, también después hay un montón de otras más que no son tan comunes. Cualquier duda la vamos viendo esto, pues simplemente no hagan todos, sino hagan las más comunes, lo mismo con tiempo, metros, tiempo digo, horas, minutos y segundos, más de eso no, para que puedan trabajar. Este es cortito, pero bueno, cualquier duda
con respecto a esto nos comunican y lo vamos resolviendo. La clase que viene vamos... Acá vamos... me olvidé de bajar, le voy a tomar listado acá, después completamos. Ya lo vamos a mandar después. Le vamos a mandar un formulario para que ustedes se inscriban y coloquen bien los datos de correo. Cristóbal Pérez, Oviedo Elías. Pereira Félix. Federici Franco, Rosale Franco, Baigorre González, Firma Paz, Robledo, Sosa, Agustín, Alainés Mariano, Domínguez, Rivera, Cardoso, Gómez. Bueno, entonces, bueno, estos serían los presentes para el día de hoy. Les recuerdo que están disponibles todo lo que son Profe, no me nombró a mí. Anabel, sí, no, tomé, no, estaba tomando las primeras, sí, acá está. No. Acá está, tomé lista de lo que estábamos viendo acá, en la pantalla. Ah, bueno, muchas gracias. Así que ya la próxima clase, bueno, les comento, digamos, vayan tratando de avanzar. En la clase pasada, la clase que viene, que el lunes, miércoles feriado, el lunes ya comenzamos ya con la parte de problemas y seguimos con la teoría. Vamos a terminar lo que es la parte de vectores, acuérdense que no repaso esto, ya comenzamos con el desarrollo de la primera unidad, que es estática. Y para poder, digamos, comprender los conceptos de estática es fundamental que sepan suma y resta de vectores. Así que, bueno, y método de componentes. Método de componentes, como le dije recién, es también importante que sepan las relaciones trigonométricas. Así que lo que le voy a pedir, que hasta el lunes, más allá de la actividad que dejó Néstor y Pablo con respecto al tema de unidades, pasaje de unidades, vayan viendo el tema de seno, coseno, tangente. Hay varias aplicaciones ahí como para que ustedes puedan ir jugando, entre comillas, y aprendiendo un poco lo que es estas relaciones trigonométricas. Bueno, no sé si alguno tiene alguna duda, consulta. Estamos, si tiene o surge después, la pueden hacer por correo o por WhatsApp. No, Gonzalo, no hace falta entregarlo. Los prácticos no se entregan. Simplemente para, digamos, traten de hacerlo, y los resuelven ustedes, y cualquier duda la van haciendo, pero no hace falta, no se los pedimos los prácticos. Simplemente, recuerden, es la asistencia nada más, y la resolución de problemas. No sé, Pablo, ¿querés agregar algo? Si no, dejamos aquí. No, simplemente hacer el comentario de que por la guía de repaso, que por ahí la ven que es sencilla, pero que les sugerimos que les dediquen un tiempo, que la resuelvan, porque siempre se ven muchos errores tanto de despeje de fórmulas como de mezcla de unidades. Entonces, más allá de que les parezca tonto pasar de hora a minuto o a segundo, por ejemplo, háganlo simplemente para practicar la técnica de pasaje de unidades, para que después no hagan los ejercicios mal en los parciales, porque se ven muchísimos errores de mal despeje y de mezclar unidades. Así que bueno, esa
esa guía de repaso sería importante que la hagan para refrescar eso, más allá de la guía C, digamos, que es la de vectores, que sería ya aplicando lo que dice el profesor Ribote de las funciones trigonométricas. Bueno, si no hay ninguna consulta, ninguna duda, entonces los dejamos y nos volvemos a ver el lunes a las 19:30. Traten de avanzar lo que puedan, y si en el transcurso de la semana aquellos que están avanzando tienen alguna duda, la comunican por WhatsApp o por Gmail y le damos la respuesta, ¿está bien? Si no, nos vemos el lunes a las 19:30, el próximo lunes, ¿no? Bueno, muchas gracias. Saludos, suerte. Chao, hasta luego. Chao, profe. Chao, chao. Chao. Chao, profe. Chao, hasta luego. Bueno, Pablo, hemos terminado. Bueno, quedamos nosotros nomás. Sí. Quedé yo 2 veces yo. Sí, bueno. Entonces, los lunes van a quedar siempre a No, 19:30. no. Acuérdate que yo saco primero los lunes y después vamos mezclando. No sé cómo están ustedes con qué están, pero digamos, la idea ya vamos a ver, porque te acuerdas que hacíamos un día y un día. Un día por ahí doy yo y un día den ustedes, no hacemos los 2 días. Ok, dale. ¿Está bien? Yo por ahí voy avanzando con el teórico y algo de práctico y después ustedes hacen el otro día un poco más. ¿Sí? Dale. Pero el próximo lunes vuelvo a lo mismo yo, solamente doy teoría y algo de práctico y después ya comenzamos recién el otro miércoles primero, creo que es. Está bien, con el práctico ya de guías. Sí, exactamente. Bueno, listo. Bueno, Pablo, Genial, entonces. nos vemos. Nos Chao. vemos, Sergio. Hasta luego.